Hoy vamos a ver la importancia de definir el puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Es muy importante esta parte, porque lo que hemos hecho previamente ha sido conocernos a nosotros mismos, como vamos a repasar en los anteriores webinars, que para la gente que no haya asistido a los mismos, les recomiendo que puedan, en cualquier momento, cuando les venga bien, ver los distintos webinars. Tenemos 3 webinars anteriores, ¿vale? Están aquí, son la toma de conciencia al rescate del desempleado, los nuevos retos laborales y gestionando el cambio durante el desempleo. Son muy convenientes para trabajar aspectos fundamentales que repercuten positivamente en la mejora de las condiciones de la empleabilidad, ¿de acuerdo? Sabéis, nuestros objetivos es fomentar el coaching laboral humanista, ¿vale? Mejorar la empleabilidad y tomar conciencia de cuántas veces puede estar la persona, el trabajador, en despido interior, aunque esté en desempleo o incluso cuando estando en desempleo, a la hora de buscar trabajo, se puede estar en despido interior también, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante trabajar esos aspectos como ya hemos hecho previamente y ahora, una vez que hemos conseguido tomar conciencia de esas cosas, pues la parte práctica es fundamental. Y hoy los objetivos específicos son ajustar el gap, la distancia entre autoconocimiento y conocimiento del entorno, ¿no? ¿Qué conozco de mí y qué me requiere el entorno en el que me quiero integrar? ¿De acuerdo? Luego, definir, lo vamos a llamar a partir de ahora PTI, el puesto de trabajo ideal. Va a ser como hacer la carta a los Reyes Magos, ¿de acuerdo? Pues definir el puesto de trabajo ideal. Hay gente ya, de hecho, de los asistentes, hay personas que ya han tenido un proceso de coaching, ya han participado en un proceso y no está nunca de más el volver a darle una vuelta al puesto de trabajo que quiero, si es el ideal, si es el que me han inculcado, si es el que socialmente está de moda, ¿de acuerdo? Pues es muy importante darle una vuelta, ¿no? Es un ejercicio de ejecución periódica, ¿vale? Darle una vuelta y testear cómo estamos ante el puesto de trabajo al que nos apetece promocionar o al que nos apetece llegar. Luego vamos a trabajar las visualizaciones, son fundamentales a la hora de alcanzar objetivos. Vamos a trabajar también coordenadas que determinan la trayectoria profesional, que son activos, la pasión y las limitaciones, ya os lo entraremos en detalle, las competencias laborales, los valores que nos mueven a nivel laboral y las líneas de adecuación, que se traducen en un DAFO. Y recordad que siempre al cierre lo que hacemos es un llamamiento para ofrecer el servicio de coaching. Como repaso, en las sesiones anteriores que hemos hecho, hemos tomado conciencia de desde dónde se busca el trabajo o el puesto, o sea, el empleo o el puesto de trabajo deseado, cómo me muevo laboralmente y qué diálogo interno, cómo creo mi realidad a partir de mis creencias, ¿no? Y también cómo se gestionan las emociones y las expectativas durante el proceso de búsqueda activa de empleo o de promoción. También vimos que era muy interesante promover el autoconocimiento y reforzar características tales como la autoestima, el autoliderazgo o la capacidad de actuación. Y con ello, ¿de acuerdo?, lo que conseguimos no es otra cosa que incrementar el talento. Que en el talento es clave la inteligencia emocional. Ya sabéis que el talento es la multiplicación de los conocimientos que tengo de la inteligencia racional por la inteligencia emocional. ¿Vale? Así que eso nos predispone, tener trabajados esos temas nos motiva y nos predispone a afrontar retos como algo apetecible, los cambios. ¿De acuerdo? Y de hecho, hablando de cambios, también trabajamos el proceso de cambio, la gestión emocional durante el proceso de cambio. Vivimos en un entorno cambiante constantemente desde que nacemos, ¿no? Entonces, es muy importante tener habilidades en este aspecto. Y, bueno, la actitud es clave, la motivación y la generación de hábitos saludables, pero no saludables solamente a nivel fisiológico y demás, sino también de comportamiento, hábitos que sean ecológicos con nosotros mismos. Y en cuanto a la mejora de la empleabilidad, que ya vimos las fases, hemos tomado conciencia, ¿vale? Ha habido un ejercicio muy potente de autoconocimiento y ahora estamos en fase de entrenamiento. Hoy vamos a trabajar con distintas herramientas,
que nos van a las técnicas que hacen que las podamos manejar correctamente, y vamos a abordar también el tema de la gestión de las relaciones. El networking es fundamental. Ya os lo explicaré ahora dentro de un momento, ¿de acuerdo? Pero el networking es el músculo que lo mueve todo, es fundamental. Y eso nos predispone ya, como hemos visto antes, a la hora de asumir los retos que se nos pongan por delante, ya sean elegidos o impuestos, como apetecibles, ¿de acuerdo? Y luego convocaros también para el próximo webinar, ¿de acuerdo? Que será en junio, que irá sobre marca personal. Entonces, arrancamos. La importancia de definir el puesto de trabajo. Ya os he dicho, a partir de ahora le vamos a llamar muchas veces PTI. Es clave porque nos va a permitir también conocer las capacidades y los conocimientos que tenemos, ¿vale? Y de qué manera se ajustan a ese puesto de trabajo deseado, ¿vale? Porque si conocemos bien las características de este puesto de trabajo al que queremos aspirar, pues eso nos ayuda mucho. Entonces, para poder adaptarnos, no solamente hay que conocer el entorno, ¿no? Es conocernos a nosotros mismos. También tenemos que conocer el entorno en el que vamos a jugar, explorar todas las posibilidades que nos ofrece. Y para eso tenemos que ver qué empresas nos ofrecen las posibilidades de incorporación al puesto deseado, qué headhunters hay a los que podemos recurrir, qué asociaciones, qué formación ad hoc, formación concreta podemos adquirir, ¿vale? A la que podemos adquirir y a la que podemos recurrir para ser ese profesional que queremos ser, ¿vale? Entonces, comenzaremos explorando todo eso, lo que es el conocimiento del medio aplicado a nuestro puesto de trabajo ideal para generar esa adaptación, para disminuir esa distancia entre el puesto de trabajo ideal y mi currículum o mi persona. Cuanto más me conozco yo, más veo las posibilidades que tengo y, sobre todo, de qué manera puedo encajar las dos, el puesto de trabajo ideal y el yo real como trabajador que soy. ¿Cómo me puedo hacer que uno encaje en el otro? Pues veréis. Son fundamentales para eso las visualizaciones y os quiero poner este vídeo, que algunos de vosotros puede que ya lo conozcáis, pero me parece muy potente para poder trabajar en lo que es el definir el puesto de trabajo. Primero hay que tener una imagen muy, muy, muy clara de lo que se quiere, ¿vale? Entonces, darle una oportunidad a este vídeo para que está colgado en YouTube, yo lo he cogido de YouTube, para que podáis poneros en situación de cómo de bien hay que conocer al medio para que con los ojos cerrados podáis conseguir ser ese profesional ganador en este caso, porque es un deportista el que hace la visualización, que consigue hacer el recorrido en el tiempo estimado. Me juego contigo 20 euros a que no eres capaz de hacer una vuelta imaginaria a este circuito de Barcelona y acercarte al tiempo que has hecho hoy en clasificación. Perdonad que se ha parado. Ha sido 1.21, más o menos. Te voy a dar la opción de que estés más o menos 3 segundos arriba o abajo. Ojos cerrados, hacer por el volante exactamente lo mismo. ¿Sí? Más o menos 5 por lo menos. No, más o menos 3, tío. Si fueras un piloto normal, estuviéramos en la World Series, vale, pero estamos en Fórmula 1. Bueno, si no me llevo la pasta, a mí me da igual. Tengo el cronómetro, 1.21 es el margen, por arriba o por abajo. Cuando tú me digas, lo pongo en marcha. Cuando empiece te digo. Vale.
pasta. Fue muy rápida, ¿no? 1.21 era el límite, tenías 3 por arriba, 3 por abajo. Voy a mostrar primero el reloj. 1.15, no por ahí. 1.22.01. Acabo de perder 20 euros comprando. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, ya has hecho negocio, ya tranquilo. Fijaros qué potente, ¿verdad? Cómo de bien conoce Fernando Alonso su trabajo, cómo de bien conoce los circuitos en los que entrena, ¿vale? Se entrena para recorrer esos circuitos y cómo consigue llevarlo a cabo, ¿verdad? Y lo ajusta, se convierte en ese profesional que hasta con los ojos cerrados consigue su meta, ¿no? En coaching hablamos de meta, en coaching laboral la meta es el objetivo profesional que cada uno de los participantes del servicio pues se fija, ¿no? Entonces, importante a la hora de definir el puesto de trabajo ideal. Ya os he dicho, es como la carta a los Reyes Magos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sabéis dónde queréis estar a nivel profesional? ¿Sabéis qué queréis, qué esperáis de ese trabajo? O al menos, si no lo tenéis claro, pues ¿qué no queréis que tenga ese trabajo? ¿Vale? ¿Qué aspectos ese trabajo no tiene que tener para que sea el ideal, ¿no? Si no lo sabemos exactamente, pues saber lo que no queremos que tenga. Entonces, os quiero dar 5 minutos para que, si queréis haceroslo en un Excel, por eso os decía en un principio que tuvierais el Excel cerca para poder ir copiando los campos, ¿vale? La definición de las condiciones de trabajo ideal y demás, para que vosotros ya os vayáis haciendo esa hoja de ruta, ese Excel en el que vais a trabajar cada uno de esos parámetros. Hoy no saléis de aquí, ¿de acuerdo? No salís de aquí sin haber trabajado cada uno de estos aspectos. Entonces, el reto que os lanzo. A la hora de definir las condiciones de trabajo ideal, ¿vale? ¿Qué factores vamos a analizar que nos van a ayudar? Conozco la localización geográfica, ¿vale? Que quiero que tenga ese puesto de trabajo. ¿Qué requerimientos de movilidad me exige? ¿O qué horario tiene que tener? ¿Quiero una jornada intensiva de 8 a 3 para poder conciliarlo con la vida familiar mientras los niños están en el colegio? ¿O no tengo problemas de movilidad? ¿O qué funciones quiero ejercer en el trabajo? Todo eso es importantísimo que lo tengáis bien definido. Entonces, os invito a que os paséis ya en un Excel o que lo hagáis en papel, ¿vale? Que os copiéis esta tabla y que vayáis poniendo al lado, ¿vale? Algo, meterle algún contenido para que ya haya un compromiso por vuestra parte, ¿de acuerdo? A la hora de hacer este ejercicio. Si no sabéis una empresa concreta, pues no sé, soñad a lo grande, que luego nunca se sabe, ¿de acuerdo? Entonces, id rellenando esta tabla, ¿de acuerdo? Y nada, yo voy mirando el chat y os doy eso, unos 5 minutos. Si habéis terminado antes, pues me lo vais diciendo y ya vamos pasando a la siguiente parte, ¿de acuerdo? Pues nada, os dejo que sigáis copiándolo. En cuanto, fijaros, importante, los criterios de selección a la hora de elegir la empresa diana, ¿no? La empresa objetivo. Estos criterios de selección, cuando se tienen en cuenta, nos ayudan a conocer mejor al mercado de trabajo y nos facilitan y nos dan más posibilidades de éxito, ¿no? Entonces, en cuanto al mercado diana en el que queréis encajar, ¿cómo tenéis de claro el sector o tipo de organización en el que queréis trabajar? ¿Sabéis? A lo mejor una persona quiere trabajar en el sector de las telecomunicaciones, otra persona en el sector de restauración. ¿Tenéis bien definido el sector o tipo de organización? Un todo vale es tan inespecífico que al final como que se disipa mucho la energía, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante, si al final tienes varios puestos de trabajo ideal, vale, está bien. La cuestión es
que pongas, cuando te focalices en uno, pongas toda tu atención y toda tu energía en ese puesto de trabajo. Cuando estés centrado en uno, no existe ninguno más, para que puedas ver cuál es el camino que necesitas recorrer para ser la persona a la que no se le puede resistir ninguna empresa, ¿de acuerdo? Entonces, hemos hablado del mercado. Diana, ¿cómo de bien conocéis el sector o tipo de organización? ¿O cómo de bien conocéis el tamaño de la organización en la que queréis trabajar? Conocí a una persona que prefería, por ejemplo, trabajar en una empresa textil pequeña antes que en una gran superficie, porque dentro de sus creencias y sus valores decía, prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Es una elección. Entonces, a esta persona las organizaciones grandes no le gustaban, prefería trabajar en organizaciones más pequeñas donde fuera todo más familiar. Es totalmente lícito y totalmente aceptable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo de grande tiene que ser esa organización en la que queréis trabajar? ¿Y dónde tiene que estar situada? Para que vosotros vayáis de buen agrado a trabajar, para que no estéis diciendo, no, bueno, es que me pagan por trabajar, pero en el fondo me viene mal ir en transporte público o gasto mucha gasolina. ¿Dónde está ubicada dentro de un margen? Ya sé que estaría mejor a lo mejor bajando a 4 manzanas de casa, pero ¿qué margen le damos a la situación geográfica, ¿vale? Y entonces, es muy importante y muy recomendable el conocer la tendencia económica de los sectores que habéis elegido. Si son sectores emergentes o da igual, pero ¿de qué fuentes? Lo importante es esa información que queréis conseguir, ¿vale? ¿De qué fuentes la sacaríais? ¿Dónde acudiríais para buscar ese tipo de organización en la que queréis trabajar? ¿Dónde buscaríais esos perfiles de empresa? ¿O dónde buscaríais? ¿Os lo habéis planteado? Es muy importante saber por dónde empezar a buscar. Porque podéis preguntar a gente que ya está trabajando o podéis buscar el listado de empresas. Por ejemplo, aquí en Pozuelo tenemos un listado de empresas que están trabajando. ¿De qué fuentes podéis partir para empezar a trabajar esos criterios de selección? Eso os va a ayudar mucho para poder rellenar la plantilla de antes, ¿de acuerdo? Pues seguimos avanzando. Lo dicho, vivimos en tiempos de cambio. España previamente estuvo en un periodo de expansión económica, luego ya entramos en la crisis del 2008 y ya lo ha rematado el tema de la pandemia. Pero incluso en los tiempos difíciles surgen las oportunidades, ¿vale? ¿Cómo conocéis el mercado? ¿Vale? El mercado laboral emergente. ¿Qué conocéis del nuevo paradigma laboral? Es muy importante. Fijaros también otra cosa. Aquellos y aquellas de vosotros que tengáis hijos pequeños, bueno, pequeños, que ya estén en edad, que sean universitarios o demás, es muy importante todo el feedback que podéis obtener de ellos, porque ellos se mueven en otra liga, ¿de acuerdo? Y ellos os van a poder contar pues cómo están, incluso los hijos adolescentes, ¿de acuerdo? Os van a poder contar pues qué profesiones son las que están más de moda o, bueno, fijaros, el tema de los influencers y los youtubers, eso en otro tiempo era impensable, ¿de acuerdo? Y ahora hay un alto porcentaje de la población adolescente o juvenil que quiere dedicarse a esas cosas, ¿no? Darse visibilidad en ese mercado y demás. Entonces, ¿qué conocéis en estos tiempos de cambios? ¿Qué conocéis del nuevo paradigma laboral, del mercado laboral emergente? Y para determinar una trayectoria profesional de éxito hay que contar, una vez que se conoce el entorno en el que se va a jugar el partido, las coordenadas para determinar el éxito en cuanto a esa trayectoria profesional. ¿A qué
le ponéis pasión vosotros, vosotras? ¿A qué os apasiona? ¿Qué es eso que os engancha y os hace fluir, ¿verdad? ¿Es la moda? ¿Es el sector del retail? ¿O os gustan las relaciones sociales y todo lo que tenga que ver con el trato de cara al público? ¿Sois solucionadores de problemas y os encanta la logística de déjame a mí que yo te busco la información, ¿vale? ¿Qué os caracteriza por ser ese punto de pasión que le ponéis a lo que hacéis? ¿Vale? ¿Dónde la ubicáis generalmente? Y luego, también es otra de las coordenadas muy importante son los activos. ¿Qué podéis aportar vosotros a la empresa? Conocéis lo que hemos dicho, la pasión, lo que os apasiona, lo que podéis aportar a la empresa y luego la tercera coordenada, ¿cuáles son vuestras limitaciones? ¿Las conocéis bien? ¿Conocéis bien esas limitaciones? Y ahora voy a matizar. ¿Son limitaciones que me restan y entonces es mejor desecharlas? ¿Cambiarlas por unas nuevas o aparcarlas y instaurar unas nuevas? ¿O mis limitaciones es que me faltan unos conocimientos, me faltan unas habilidades y es cuestión de dedicarle tiempo y empeño para poder lograr la excelencia en esos aspectos o un mejor desempeño? ¿De acuerdo? Es muy importante. Y aquí os quería dar unos minutillos, un par de minutos, si os parece, para que hagáis un ejercicio. Mirad, la pregunta es, ¿con qué vibráis? ¿A qué le ponéis pasión? Hacer un listado, si podéis, así rápido, de 5 a 10 cosas con las que ponéis vosotros, le ponéis mucha pasión, que es como un hobby para vosotros. Y si os pagaran por eso ya sería, bueno, la bomba, ¿de acuerdo? Pues venga, hacemos este segundo ejercicio, que es un listado de 5 o 10 cosas que os apasionan. Las competencias. Las competencias, aquí os he puesto un listado de las 10 competencias, o sea, de competencias profesionales y personales, ¿vale? ¿Sabéis cuál es la diferencia entre una competencia y una habilidad? Una habilidad es una cosa que sabéis hacer, ¿vale? Ahora, una competencia es cuando esa tarea se realiza con experiencia y conocimiento, ¿vale? Esto es como hacer una tortilla de patata. Yo puedo tener habilidad para hacer la tortilla de patata, ahora cuando tengo experiencia y conocimiento a la hora de hacer tortillas de patata, no hago una tortilla de patata normal. Hago una tortilla de patata espectacular, al gusto de todos, no sé, me invento, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia entre ambas cosas, entre habilidad y competencia, está en cómo de bien se hace la tarea en cuestión. Y esa forma de hacer la tarea en cuestión aumenta nuestra autoestima, ¿vale? Y emana hacia los demás, ¿vale? Se transmite mucha seguridad y nos da muchísima más credibilidad. Entonces, mi invitación en este momento es identificar 5 competencias profesionales que encajarían para ese puesto de trabajo ideal, ¿vale? 5 competencias profesionales que requeriría ese puesto de trabajo ideal y 5 competencias personales que lo completarían, ¿vale? Pues ese es el tercer ejercicio. Os dejo 2 minutos, ¿vale? Pasamos a la siguiente parte. Fijaros, si hemos hablado de estas competencias que eran las estándar, ¿vale? Fijaros en esto. Estas son las 10 competencias blandas, ¿vale? Que son competencias... ¿Sabéis? Las hard skills son los más bien conocimientos y las soft skills son habilidades que mejoran el desempeño de esos conocimientos, ¿no? Pues fijaros, estas, bueno, pone 10 soft skills, pero porque las he sacado de 2 fuentes y entonces me salen, en realidad me salían 20, pero porque la resiliencia coincidía en ambas dos, ¿de acuerdo? Pero fijaros, de todas estas habilidades, ¿vale? De todas estas competencias, bueno, de todas estas competencias, perdonad, ¿cuáles detectáis vosotros que tenéis y cuáles
detectáis que os gustaría tener y que sería interesante que tuvierais de cara a ese puesto de trabajo ideal. ¿Vale? Os dejo aquí un minutito para que las leáis y detectéis si hay alguna competencia que os resulte muy, muy interesante y queráis añadirla, o que, si no la tenéis, que queráis trabajarla. Esto, el proceso de cambio es, ya sabéis, el cambio es inevitable, el aprendizaje es opcional, ¿vale? Entonces, si queréis seguir aprendiendo y mejorando y demás, ¿qué competencia os interesaría adquirir de todas las que hay aquí? Venga, dejamos un minutito. Vale, pues con todas estas cosas que hemos ido apuntando, ¿vale? Fijaros, ahora vamos a ver las líneas de adecuación a ese puesto de trabajo ideal. ¿Y cuáles son las líneas de adecuación al puesto de trabajo ideal? Consiste en hacer un DAFO, en hacer un estudio de las debilidades, de las fortalezas. Debilidades y fortalezas son a nivel interno, ¿vale? Dependen de la persona. Y amenazas y oportunidades son externas. Las ofrece el entorno, ¿vale? En el que nos movemos. Entonces, bueno, está aquí en inglés, pero ya sabéis, son fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Entonces, vamos a empezar a pensar para ese puesto de trabajo. Ya podéis haceros un cuadrado con 4 sectores, con 4 secciones. Hacer como en un cuadrado, que esté subdividido en cuatro cuadraditos, ¿vale? Y poner ahí, vais rellenando cada una de los apartados. ¿De acuerdo? Venga, pues, ¿qué fortalezas tengo? ¿Vale? ¿Qué activos, qué recursos y qué competencias puedo aportar yo a ese puesto de trabajo, a esa empresa? ¿Qué tengo que me hace tan deseable para una empresa, para que me contrate y me pague por ello? ¿Vale? En cuanto a las debilidades, pues, ¿qué debilidades tengo yo respecto a la meta? Enumerar cualquier tipo de característica, de competencia que consideréis que os falta o que os resta, ¿vale? Que es lo que hemos dicho antes. ¿Qué limitaciones? Muchas veces puede ser algo que si no lo cambio, algo que si no dejo de hacerlo, pues como me resta credibilidad o no lo sé. ¿De acuerdo? O sea, que serían las limitaciones, las debilidades. Y luego, en cuanto a las oportunidades, pues investigar en el mercado, hacer un listado de cualquier factor externo que promueva el ser contratado en ese sector. Por ejemplo, de un tiempo a esta parte, los community managers era un puesto de trabajo que estaba muy demandado. ¿Vale? Entonces, el mercado laboral sí que facilitaba mucho el que si uno se formaba como community manager encontrara trabajo. O, por ejemplo, pues las listas de amenazas que ofrece el entorno. ¿Vale? Si ya, imaginaros, los community managers, ya hay mucha gente formada y hay mucha competencia, ya no está tan de moda, pues entonces eso ya son amenazas, ¿no? Que hacen que ese mismo puesto de trabajo ya o sea, contar ni sea tan demandado y sobre todo contar con cómo influye el entorno en que tú puedas conseguir tu meta o no la puedas conseguir, o sea, o que te cueste más. Ahora, si tú tienes clarísimo tu puesto de trabajo, conocer las oportunidades y las amenazas te va a ayudar a estar preparado para cuando surja el momento. Esto es como, por ejemplo, todos sabemos conducir y muchos de nosotros no hemos cambiado nunca una rueda. Ahora sí que tenemos el conocimiento de, en caso de pinchar una rueda, qué es lo que hay que hacer, cuál es el protocolo, que no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ojalá que no nos tengamos que ver en esas, pero si se da, sabemos cómo actuar. ¿Vale? Tenemos la preparación para poder ejecutar en ese momento. Y con esto, con el puesto de trabajo ideal, es lo mismo. Es
qué amenazas me ofrece el entorno y si se dieran, pues cómo puedo solventarlas. ¿Que hay mucha competencia? Pues a lo mejor, ¿cómo se solventa eso? Pues trabajando mucho la marca personal, haciéndome súper atractivo y profesionalmente para darme mucha visibilidad, por ejemplo, se me ocurre. Bueno, que estoy aquí hablando mucho, no sé si esta parte os ha quedado clara, si habéis escrito ya algo. Vale, pues seguimos, fijaros, importante, los tipos de acercamiento al mercado laboral. ¿Cómo buscáis trabajo vosotros? ¿Cómo, o sea, qué tipo de búsqueda hacéis? ¿Una búsqueda pasiva? ¿Qué quiere decir? ¿Me limito a responder anuncios y a esperar a que me llamen? O, por ejemplo, espero también a que mis contactos se pongan en contacto conmigo, ¿vale? Yo ya les he dicho, pues me quedo esperando, ¿vale? O me limito a colocar mi currículum en bolsas de empleo y ya está, ¿vale? La búsqueda pasiva es búsqueda. Ahora, no te acerca a tu objetivo, a tu meta profesional, no te acerca de una manera dinámica a que tu empresa target te contrate. Ahora bien, ¿cómo es una búsqueda activa? Pues hay un seguimiento de las ofertas. ¿Vale? Por eso vamos a hacer un Excel en el que vais a tener dónde registrar cada una de las acciones que vais haciendo. Luego, también consiste la búsqueda activa en concertar citas con vuestros contactos, no esperar a que te llamen, hacer que la entrevista sea posible. Oye, fulanito, oye, menganita, ¿te parece que nos tomemos un café y hablamos? Y ahí ya uno pues, pone en práctica su discurso de ascensor o obtiene la información que está buscando, pero es generar, concertar las citas, hacer que la cita ocurra, ¿vale? O, por ejemplo, también otra opción es escribir, ponerse uno en contacto con las empresas objetivo, ¿vale? Entonces, ser el que hace que las cosas ocurran. Y, bueno, otra opción también, o sea, y muy en boga en estos tiempos, ¿de acuerdo? Es el autoempleo, ¿vale? Entonces, pues eso. Que valoréis hasta la fecha cuál ha sido vuestro tipo de acercamiento al mercado laboral y cómo podéis hacer que este acercamiento al mercado laboral sea todavía más efectivo. Y de hecho, os lanzo para que lo hagáis en un minuto, ¿vale? Que defináis 2 o 3 nombres de empresas con las que os gustaría trabajar. ¿Vale? Escribir el nombre de 2 o 3 empresas con las que os gustaría trabajar. Vale, ¿y ahora de qué vamos a hablar? Pues fijaros, algo muy, muy importante. Ahora de lo que se trata es de vamos a ponernos cachas. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que para estar en forma físicamente vais al gimnasio o salís a correr o salís a andar e incluso hay quien se busca un entrenador personal, ¿vale? Aquí tenéis la opción de tener un coach o un mentor o una figura, ¿vale? Que os ayude según el tipo de figura que sea u os acompañe en el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué nos vamos a poner cachas a la hora de buscar trabajo? Porque pasar a la acción es una cosa que solo podéis hacer vosotros y un proceso de coaching siempre va a ser una llamada a la acción y aquí estamos en un webinar de coaching. Entonces, para sacar músculo a nivel, para estar fuertes a la hora de hacer una búsqueda activa de empleo exitosa, hay que estar en forma, ¿de acuerdo? Y entonces, en este aspecto, el networking es un aval, es como un aval bancario que garantiza de alguna manera que no vais a tener problema a nivel laboral. ¿De acuerdo? Cuando uno tiene un networking muy potente, siempre obtiene la información para saber, si no el contacto que le facilite la entrevista, sí va a tener la información sobre qué empresas están buscando o qué ocurre en el departamento determinado, ¿de acuerdo? El networking es fundamental. ¿Cómo tenéis vosotros y vosotras el networking a nivel laboral? ¿Cómo estáis de cachas en este aspecto?
fijaros que marca la diferencia, ¿vale? Y por eso lo que vamos a hacer es un Excel. Y a partir de ahora, ¿vale? Sí que os pediría que si podéis minimizar la pantalla, ¿vale? Si podéis minimizar la pantalla y vayáis copiando estos campos. Vale, importante, copiaros estos campos. A la hora de las ofertas de empleo, ¿vale? Es importante que hagáis un seguimiento. ¿Qué quiere decir? Os voy a explicar campo por campo. Lo interesante es que lo podáis hacer, o sea, tanto lo que está en verde como lo que está en color un poco más rosado y un poco más crema, que sea todo continuo, ¿vale? Interés. ¿Cuál es el campo? Mirad, el interés quiere decir para el puesto de trabajo en cuestión, ¿vale? ¿Cuál es mi grado de interés en ese puesto de trabajo? Esos puntos, estos de aquí serían los últimos en rellenarse, ¿de acuerdo? Y lo que quiere decir es cuánto de interesado estoy en ese puesto y cuánto se ajusta mi DAFO a ese puesto en cuestión. Entonces, cuando el interés y el DAFO están por encima del 70%, o sea, del 70 sobre 100, ahí tenemos unas garantías de éxito muy altas, ¿de acuerdo? Si mi interés es alto, pero mi DAFO tengo, pues imaginaos, un 50, estoy justito para entrar en ese puesto, pues ahí no va a ser tan fácil si no le pongo yo remedio, no trabajo esas debilidades y las convierto en fortalezas para que mi perfil profesional se adapte al puesto, ¿de acuerdo? Acordaros, una debilidad es una fortaleza a largo plazo, ¿de acuerdo? Una debilidad siempre que sea una carencia, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, pasamos a fecha de publicación, ¿vale? El anuncio, ¿vale? El punto de partida, pues puede ser búsqueda semanal en InfoJobs o puede ser búsqueda semanal en LinkedIn o mi amigo fulanito de tal o menganita de cual me han avisado que tal. El punto de partida, ¿vale? Y luego, también eso os va a dar un indicativo de qué fuentes, qué puntos de partida son de más éxito en vuestra búsqueda de empleo. ¿De acuerdo? Y luego, la consultoría de recursos humanos, pues imaginaros, pues quién es la empresa, o sea, que a través de qué vía lo habéis conseguido, ¿vale? Luego, el enlace de la oferta y la referencia del puesto. Hasta aquí bien, ¿no? Seguimos. Más cosas. Eso es el anuncio. Ahora, ya os he dicho, esta línea, esta parte de la tabla va a continuación de esta, ¿no? Y sería, en cuanto a la posición, al puesto, ¿cuál es el puesto? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es la compañía? ¿Cuál es la localidad geográfica en la que está? ¿A qué sector pertenece? ¿En qué área se ubica? ¿Vale? ¿En qué área encaja? ¿Cuál es la dependencia? Las funciones, la remuneración, qué aporto y qué me aporta a mí la organización. ¿Vale? Hay que ser honestos, en esta parte hay que ser muy honesto y ya uno se dará cuenta de si lo hace porque está muy enfocado al tema económico o lo hace porque en el fondo no es tanto el dinero que está bien pagado, que podría estar mejor o lo que sea, sino porque todo lo que puede aportarle le beneficia mucho más, ¿de acuerdo? O sea, este trabajo a mí, ¿qué me aporta? Y luego, en cuanto a... Luego hay que hacer un seguimiento que es en qué forma he aplicado a esa oferta, en qué fecha me he puesto en contacto con ellos, cuándo he enviado el currículum, a qué persona se lo he enviado, cuál será su correo electrónico, si he encontrado el teléfono, si ha habido entrevista o no, o qué puedo hacer, por ejemplo, en notas, qué puedo hacer para concertar la entrevista o qué me han dicho que es interesante que cuando hable con esta persona le diga o lo que sea, ¿vale? O qué quiero hacer yo valer de mí mismo y que no se me puede olvidar decir, ¿de acuerdo? Y luego, pues eso, cómo estoy haciendo el seguimiento de la oferta, pues espero 15 días y si no me llaman, llamo yo y qué conclusiones saco del seguimiento. ¿De acuerdo? Entonces, os dejo, no sé, decirme vosotras, os dejo 5 minutos para que lo copiéis más o menos y luego, mirad aquí arriba, el código de seguimiento de ofertas, pues tengo
Si la oferta está inactiva, si yo he lanzado la información y he hecho todo el proceso y tal y cual y no se ponen en contacto conmigo o está en un punto muerto, pues lo dejo en el color que yo elija como oferta inactiva. Si estoy en el proceso, pues lo puedo poner en un amarillo o lo puedo poner como si fuera un semáforo, no sé, como queráis, ¿no? Y luego, si soy finalista en el proceso, pues también lo indico. ¿De acuerdo? Es así, pongo en distintos colores y para mí ya es un recurso muy visual para ver cómo está mi búsqueda de empleo. Sobre todo porque luego llega un momento en el que uno puede coger y decir, jolín, yo había aplicado a esta oferta, es que no me acuerdo y con quién hablé. ¿Vale? Pues entonces ahí lo tenemos todo súper estructurado. Lo dicho, os dejo un par de minutillos, el tiempo que os haga falta y lo copiáis. Lo interesante es que lo pongáis en un Excel. ¿Vale? Si lo hacéis en papel, pues luego que lo paséis a un Excel, porque así lo tenéis todo informatizado. A día de hoy la informática, los ordenadores y demás nos ofrecen muchas ventajas, entonces, ¿por qué no usarlas? ¿De acuerdo? Pues venga, adelante, os dejo un par de minutillos. Bueno, a ver, seguimos. Pues no contentos con esto, ¿vale? No contentos con el tema del seguimiento de las ofertas, no nos podemos quedar aquí, no deberíamos. Lo interesante es aumentar el reto. ¿Y cómo aumentamos el reto a la hora de hacer el seguimiento de ofertas de empleo o de mejorar nuestro desempeño en cuanto a la meta, a ese puesto de trabajo ideal? Pues fijaros. Hacer un seguimiento de empresas diana, de headhunters y consultoras. ¿Vale? Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en otra pestaña del Excel puedo coger y hacerme un apartado para empresas diana, headhunters y consultoras. Entonces pongo el nombre de la compañía, el sector, dónde está ubicada, en qué negocio está dirigida, cuál es la cultura de la empresa y qué networking voy haciendo. ¿Vale? Esto es muy importante porque, bueno, ¿por qué no? Para trabajar el tema de los headhunters, las consultoras y la empresa a la que os queréis dirigir y en la que os queréis incorporar, ¿de acuerdo? Entonces, tener muy bien definido. Por eso hemos hecho el ejercicio previo, ¿vale? En el que hemos tenido que ya mojarnos y poner el nombre al menos a 3 empresas que nos gustaría. Y ya os digo, podemos soñar a lo grande, que luego para cambiar y modificar algo y pivotar, que se suele decir como cuando se juega al baloncesto, siempre hay tiempo. ¿De acuerdo? Y eso nos permite ver cuál es la distancia que hay entre nosotros como trabajadores, como profesionales y la empresa a la que queremos llegar a incorporarnos. Más cosas que os tengo que contar. Lo dicho, networking, factor clave. Y ahora mi pregunta es, ¿qué vais a hacer para potenciarlo? Así, sobre la marcha. Escribir 3 cosas que podáis hacer para potenciar ese networking. Venga, escribimos 3 cosas, ¿vale? Y esto es como cuando se juegan las cartas. Carta en la mesa, presa. Lo que ya está escrito ya es una declaración de intenciones, ¿vale? Los valores laborales. Fijaros, ¿os acordáis que hemos visto en otros webinars este gráfico? Que era, si aquí está mi objetivo profesional, ¿vale? El punto de apoyo, ¿vale? Sobre el que yo voy a hacer la fuerza, o sea, sobre el que se va a apoyar todo el desempeño, todo el trabajo que yo voy a hacer, se basa en mis actitudes, mis creencias, mis valores. En el fondo lo que están los valores, porque la fuerza la voy a hacer con los conocimientos que yo tengo sobre esa materia y se va a multiplicar la efectividad si yo aplico la inteligencia emocional. ¿Os acordáis? Que era que hacía que la barra fuera más larga. Entonces es mucho más fácil poder levantar y conseguir mi objetivo. Ahora,
Aquí, como os he dicho, las actitudes al final se apoyan en valores y los valores, si mis valores están alineados con los de la empresa, se hace mucho más fácil el conseguir mi objetivo profesional. Por lo tanto, os recomiendo, y os lo voy a pasar ahora, que os copiéis... Ay, pues no me deja. Esperad, lo copio de aquí. No puedo copiarlo. Bueno, a ver, ¿puede escribir alguien en el chat esto, o lo escribo yo? Esperad. Vamos a escribir ese enlace que os recomiendo es que os metáis en ese enlace, que es de una página de Barrett Values Center, ¿vale? Y que lo rellenéis el ejercicio, ¿vale? Está en español. Y así podáis detectar cuáles son vuestros valores. Vuestros valores profesionales. Ahí es una especie de cuestionario y demás y luego os lo mandan por email. Entonces, para detectar de una manera más fácil qué valores son los que os pueden mover, algunos de vosotros ya habéis hecho el ejercicio de los valores referentes, entonces lo tenéis ahí y os puede servir también para contrastar, ¿no? Y con ese ejercicio, pues ya tenéis además más información para poder meter luego en el DAFO, incluso en vuestra búsqueda, ¿sabes? A la hora de saber cuáles son los valores que os mueven, podéis crear una columna dentro de ese Excel de cuáles son los valores de la empresa y si están alineados con vuestros valores. ¿De acuerdo? Para que sea trabajar por pasión, como quien dice, y no solamente por la repercusión económica. Entonces, visto esto, ¿de acuerdo? Ya os habéis, entiendo que os habéis copiado el enlace, que podéis hacerlo cuando os venga mejor. Mi siguiente intención es hacer un llamamiento a la acción, ¿de acuerdo? Y entonces, lanzaros un plan de acción individual, que ya esto hacerle si queréis un pantallazo, porque como no se ha quedado registrado en el chat, ¿de acuerdo? Entonces, mi intención es lanzaros las siguientes tareas. Que defináis de nuevo, o sea, que redefináis el puesto de trabajo ideal. Que realicéis la visualización del puesto de trabajo ideal. Ya habéis visto a Alonso, lo tenía clarísimo, cómo era el recorrido que tenía que hacer y todos los movimientos que tenía que hacer para conseguir llegar a la meta de la forma esperada, en el tiempo esperado. Más cosas. Identificar los valores laborales, tenéis el enlace para hacerlo. Hacer un listado de las competencias laborales que más os definen, ¿sabéis? Las que son para el puesto y las que además son personales que también podéis aportar, hacer el DAFO para el puesto de trabajo ideal y elaborar un listado de 3 o 5 empresas diana para empezar a trabajar con el Excel, ¿vale? Y bueno, pues eso, empezar a construir el Excel de seguimiento de ofertas de empleo. ¿Qué? ¿Os parece que no tenéis tarea ni nada o queréis más? ¿Queréis? Yo creo que con esto es suficiente, ¿verdad? Quiero recordaros que para obtener resultados diferentes, ¿sabéis lo que hay que hacer? Mirad. Bueno, es un anuncio, ya es muy antiguo, pero a mí me parece muy bueno, porque eso, lo que os decía, para obtener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Os invito a los que seáis de Pozuelo a que podáis hasta el día 10 solicitar por primera vez el servicio de coaching laboral. Nuestro recorrido es el de un proceso de coaching en el que se toma conciencia, se plantea un objetivo profesional, ya sabéis, a partir de ahora el puesto de trabajo ideal.
trabajamos las emociones, se genera un plan de acción como las tareas que hemos puesto en práctica hoy, ¿de acuerdo? Pero se terminan ya materializando en un plan de acción y ya se puede volar de una manera diferente, ¿de acuerdo? Entonces, por mi parte, muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta más.